buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el Canal Capital. Un saludo muy cordial como siempre a toda nuestra audiencia aquí en la ciudad, en Cundinamarca, en las diferentes ciudades del país y a todas las personas que nos ven en el extranjero a través de las plataformas digitales de Canal Capital. La cannabis medicinal, ¿cómo va el uso de la cannabis medicinal en Colombia? Se cumplen ya 3 años de la expedición de la Ley 1787 del 2016, conocida como la Ley Galán, que dio vía libre al cultivo, fabricación de insumos y productos de esta planta con fines medicinales. Un año después, en el 2017, el gobierno expidió el decreto 613 y es hora de hacer un balance sobre cómo está el país en esta industria, una industria que muchas personas, los expertos en la materia, le ven un futuro enorme y que los médicos, los científicos, pues le ven un fin terapéutico para tratar todo tipo de enfermedades y dolores. Hoy en Canal Capital vamos a hacer un programa para saber cómo va el uso de la cannabis medicinal en nuestro país, los retos que se están planteando, las ventajas que tiene Colombia, donde varios empresarios pues ya han empezado a invertir, con el ex senador Juan Manuel Galán y con el empresario de este sector, Andrés Talero. Erika Fontalvo, muy buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven, que nos acompañan a esta hora en Opina Bogotá, porque mire, Jessy, no todo lo que brilla es oro en relación con esta marihuana para el uso medicinal. Recientemente el periódico británico Financial Times publicaba un artículo precisamente analizando lo que ha venido ocurriendo en Colombia. Hay un boom de esta cannabis para uso medicinal y se han entregado, señalaba este diario, 247 licencias entregadas por el gobierno a través del Ministerio de Justicia, 129 de ellas para uso no psicoactivo. Luego vamos a ver la diferencia entre uso psicoactivo y uso no psicoactivo. Dice el Financial Times, y seguramente nuestros expertos así lo podrán considerar, que ese entusiasmo en torno al cannabis en Colombia tiene que ver mucho con los bajos costos que genera producir la marihuana en Colombia y no en otra parte del mundo. Canadienses han invertido miles de millones de dólares, empresas de este país, precisamente para producir cannabis con fines o con uso medicinal. ¿Qué tan fácil es producirla en Colombia y llevarla al exterior? Ese es uno de los puntos centrales que trataremos esta noche. Así es. Ex senador Juan Manuel Galán, buenas noches, bienvenido a Canal Capital como siempre. Buenas noches, Yesid. Buenas noches, Erika, Andrés. Un saludo a los televidentes muy cordial y gracias por la invitación. No, como siempre, ex senador Galán, un gusto. Y también nos acompaña el empresario de este sector, Andrés Talero. Andrés, gracias por estar esta noche aquí en Canal Capital. Buenas noches. Buenas noches, gracias a ti, Yesid, a Erika, la oportunidad de conversar con ustedes y con la audiencia en la ciudad de Bogotá. Muy contento de aceptar esta invitación y poder conversar un rato con los oyentes. Porque Andrés sí sabe cómo es el tema, cómo le entra el agua al coco o cómo le sale. La verdad es que no es tan fácil como parece. Así es. Arranquemos también un tema de pedagogía, porque muchos de nuestros televidentes, pues este tema de la cannabis medicinal no lo manejan, es un tema realmente nuevo en Colombia, aún hay mucho desconocimiento por parte de la opinión pública y por eso quiero arrancar con usted, doctor Galán. Usted fue el autor, el promotor de esta ley 1787 en el año 2016, cuando usted era senador de la República por el Partido Liberal y usted se la jugó a fondo para que en Colombia existiera esta posibilidad de apostarle a la marihuana con propósitos medicinales. 3 años después, usted le ha hecho seguimiento a este tema, ha estado atento a los avances que ha tenido el país. ¿Qué balance hay? Bueno, lo primero, Yesid, es que esta ley nace un poco de la idea de formular una nueva política de drogas, de salir del libreto fracasado de la guerra contra las drogas, que ha sido una bicicleta estática, pero que ha causado mucha muerte, mucha sangre. Hay que ver lo que está pasando en Filipinas con el presidente Duterte y su guerra contra las drogas. Entonces es empezar a plantear cosas innovadoras y distintas. Y en la ley de cannabis de uso medicinal en Colombia y para investigación científica, planteamos 4 principios rectores, pilares fundamentales. Y era que los pacientes fueran el centro de gravedad de la ley y que los pacientes tuvieran acceso a un precio justo, a una sustancia segura y de buena calidad, que no lo pueden ofrecer los criminales. No lo puede ofrecer la criminalidad a la que muchos pacientes se enfrentan para poder adquirir una sustancia que les va a permitir un cuidado paliativo o atender una quimioterapia que les produce náuseas y vómito en un cáncer. El cannabis medicinal ayuda con las náuseas, ayuda con el malestar de la quimioterapia, ayuda a dormir, recupera el apetito. Y así para muchas enfermedades crónicas, catastróficas y muy costosas para la calidad de vida de las pacientes,
el cannabis está demostrando propiedades para aliviar el dolor, mejorar la calidad de vida, pero también se están haciendo unas investigaciones muy prometedoras de propiedades curativas que puede tener el cannabis, por ejemplo en el caso del cáncer. Entonces, las empresas que se han constituido en Colombia, claro, han tenido como una especie de fiebre verde, la fiebre de la marihuana, por lo atractivo que genera la ubicación geográfica de Colombia, el clima, los bajos costos de producción en materia laboral, por ejemplo, pero también la productividad, por eso que hemos mencionado, el clima, la ubicación, en fin. Eso pues ha generado unas grandes expectativas de que las empresas enfoquen todos sus esfuerzos a exportar hacia afuera, porque están pensando en el negocio, lo cual es legítimo en un empresario. Pero nosotros en la ley también quisimos que la prioridad fuera el mercado interno y fueran los pacientes en Colombia que se beneficien de esta sustancia y que puedan acceder a esta sustancia. Por eso el gran reto hoy en día, para mí, que tiene esta industria, es el reto y el desafío reputacional. Venimos de muchísimos años de ilegalidad, también la marihuana está en una especie de limbo, porque una parte de la marihuana es ilegal, que es la de uso adulto, que llaman ahora en Colombia uso recreativo. Sí. Entonces, eso también genera que las autoridades a veces no sepan qué perseguir, qué no perseguir. Hay que hacer mucha capacitación con la policía, con las autoridades regulatorias o que están destinadas a controlar y a regular la industria y a que no se presenten abusos. También con los médicos. Hay que hacer mucha investigación científica porque es mucho más lo que desconocemos de la marihuana que lo que conocemos. Es todo un mundo y un universo de interacción genética, de componentes que actúan para diversas condiciones, patologías, enfermedades que tiene la gente que están apenas empezándose a investigar. Y en los países del norte es muy costosa la investigación. En Estados Unidos no se puede hacer investigación porque cualquier universidad de Estados Unidos que reciba fondos federales, le es prohibido tocar $1 de esos fondos para hacer investigación científica. Hasta hace muy poco se reclasificó una de las sustancias que tiene la marihuana, que es de las más efectivas medicinalmente, que es el CBD. Hasta ahora se reclasificó y se quitó de la lista que tiene la FDA, que es como la INVIMA de Estados Unidos, de dejarlo al nivel de la heroína y de la cocaína, donde estaba el CBD, que no tiene psicoactivo. Entonces son muchos esos los componentes que hay que analizar y que hay que buscar para superar ese desafío reputacional, que es el principal, y como decíamos ahora fuera de micrófonos con Andrés, el rastreo y la trazabilidad de la semilla hasta el paciente en toda la cadena de producción de buenas prácticas de manufactura es fundamental para que las empresas colombianas algún día puedan pensar o soñar en darle a pacientes alemanes, canadienses del norte, sustancia producida en Colombia y exportada. Claro, ahí está justamente la clave de todo este negocio que estima un mercado mundial de 146 billones de dólares para el año 2025, dicen los expertos. Ahora bien, señor Talero, lo que decía el ex senador Galán es realmente importante. Se requiere un producto de una gran calidad para ser proporcionado a pacientes en Colombia o fuera de Colombia. Sin embargo, uno cree que cultivar marihuana, como ha sido históricamente en Colombia, podría ser muy fácil, que cualquiera de nosotros podría cultivar marihuana en el patio de la casa, pero este negocio va mucho más allá. ¿Cuánto cuesta producir una hectárea de marihuana para uso medicinal en Colombia? Bueno, pues gracias, Erika. Pregunta muy importante porque sí, hay la percepción de que como en Colombia hubo bonanza marimbera y como crece prácticamente en cualquier lugar, que entonces no es sino simplemente poner unas matas de marihuana y eso va a crecer. Bueno, claramente ese producto no es medicinal, no tiene uso medicinal porque ese producto no tiene las condiciones y los requisitos de calidad que se exigen para una materia prima farmacéutica. Para darle una idea, la marihuana se tiene que cultivar en unas condiciones especiales de suelo, donde no puede haber trazas de metales pesados, no puede haber insecticidas. La mezcla, el pH, el tipo de nutrientes que se le dan tienen que ser especiales. Y solo con decirle que el suelo no es cualquiera, sino que hay que preparar el suelo,
Una hectárea de invernadero te puede costar no menos de 1.200 a 1.500 millones de pesos para instalarla. Claramente esa es una inversión que no está al alcance de cualquiera, pero más allá del costo inicial de arranque es que, por lo que anotaba el senador, los requisitos de trazabilidad, de control de calidad en cada una de las fases del proceso exigen que usted tenga lo que se llaman buenas prácticas de manufactura o buenas prácticas agrícolas para que el producto final, que es un extracto que se saca de la flor, tenga unas condiciones y unos sellos de calidad que le permitan a la industria farmacéutica tener la confianza de que es un producto que no tiene ningún componente nocivo para la salud humana. Y en últimas estamos hablando de un medicamento o de una materia prima para un medicamento. El plan de negocios de cualquier persona que piense en abordar la oportunidad de la marihuana medicinal es un plan de negocios que está más cerca a las multinacionales farmacéuticas que a la agricultura tropical. Yo llegué tarde, entre otras cosas, poco por la inspiración del senador Galán cuando presentó la ley. Llegué a este negocio hace relativamente poco, menos de 2 años, convencido que la gente se fumaba las hojas de marihuana. Con eso le digo, mi nivel de la curva de aprendizaje ha sido bastante rápida. Y es que uno veía la hoja de marihuana y pensaba que era que secaban las hojas y que era como el tabaco. Resulta que lo que se aprovecha de la marihuana es la flor. Y la ventaja competitiva de Colombia es que Colombia es un gran país productor de flores. Tenemos agrónomos y tenemos condiciones de cultivo en invernadero que le daban unas ventajas, no solamente el sol y la ubicación geográfica, sino que había ya un know-how en este tipo de agricultura. Esa es una ventaja clara de Colombia que produjo que muchas empresas, particularmente canadienses, porque allá es legal, vinieran a establecerse en Colombia y a hacer inversiones. Sin embargo, el modelo de negocio requería que los procesos de producción fueran tales, tan estrictos y tan exigentes, que el producto de la extracción que se hace de esa flor tenga unas condiciones farmacéuticas. Y eso pues no es soplar y hacer botellas. Hablemos tanto del consumo interno como de la posibilidad, Erika, de que los empresarios empiecen a exportar. Se habla que no han exportado todavía con fines comerciales. No. Vamos a saber por qué. Porque se habla que en Colombia puede haber casi 6 millones de personas aproximadamente que podrían ser posibles pacientes del cannabis medicinal. Recuerdo, Erika, que en un libro, el hoy rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, para esa época ministro de Salud, él cuenta en su libro que logró controlar las náuseas que le producían las quimioterapias con gotas de cannabis medicinal. Y por eso quisiera preguntarle a nuestros invitados esta noche, doctor Galán, en el tema del consumo interno hace falta un protocolo. ¿No se han definido los protocolos para que en Colombia la gente pueda de manera regulada acudir a la marihuana medicinal? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué pasos ha dado el Estado y cuáles son los que hacen falta para que esto finalmente despegue como debería despegar? Porque uno encuentra en algunas droguerías que la gente compra, Erika, pues artesanalmente, un ungüento de marihuana, pero desde hace muchos años. Pero eso es apenas un producto de los que puede generarse a partir del cannabis. Sí, para, por ejemplo, dolor y sueño, que son unas cosas que, o sea, ¿quién no sufre de problemas de dolor y sueño crónico? La marihuana tiene unas propiedades, pero lo que usted menciona, Jessy, es fundamental porque el trabajo con los médicos y con las especialidades médicas en donde se está usando el cannabis es fundamental, y los médicos pues necesitan también ver la evidencia científica, los estudios, y es necesario elaborar unos protocolos y unos estudios clínicos que se pueden realizar en Colombia a unos costos distintos, pero que hay que hacerlos con todo el rigor. Y yo le he sugerido a las empresas de cannabis en Colombia que en lugar de estar compitiendo en una competencia tonta y estúpida por quién produce el primer comunicado de prensa de que yo hice primero esto, yo certifiqué primero esta semilla, y la otra dice, sí, pero es que yo mandé no sé cuánto CBD a Alemania, que se pongan a trabajar en los desafíos que son comunes para toda la industria y para todas las empresas. La investigación científica es un tema que beneficia a todas las empresas, que beneficia a los médicos, que beneficia a los pacientes, porque permite levantar evidencia, levantar datos, información
en la que puedan confiar los médicos para recomendar el uso del cannabis. Todavía hablar de prescribir cannabis, es decir, como prescribe uno un medicamento con todos los protocolos y todo el acervo investigativo de muchos años, pues sobre todo es muy con todo el difícil. convencimiento, Juan Manuel. Exactamente. Que además uno lo vaya a consumir siendo Asimilar. consciente, sí, de que eso le va a aliviar un dolor Además hay una crónico. cosa con el cannabis que es curiosa, y es que, por ejemplo, Erika, si tú sufres de migraña y tú tienes una hermana que también sufre de migraña, de pronto un tipo de cannabis con ciertos componentes a ti te funcione para tu migraña, pero a tu hermana no le funciona. Porque es una cosa como cuando uno le hacen un vestido sobre medidas, ¿no? A uno le puede quedar más o menos bien un vestido prestado, pero le va a quedar como chueco, no del todo bien las mangas. Esto, el cuerpo reacciona de una manera única a la sustancia del cannabis, porque nosotros los humanos tenemos nuestro propio sistema endocannabinoide y nuestros receptores de cannabis. Y esos se activan de una manera distinta de acuerdo a cada persona. ¿Y esos protocolos quién nos debe determinar, doctor Galán? Pues yo creo que tiene que ejercer un liderazgo el Ministerio de Salud, claramente, con los cuerpos médicos, las sociedades científicas, las universidades, las facultades de medicina, las diferentes especialidades, por ejemplo, con los oncólogos, trabajar unos protocolos para manejar los pacientes que quieran usar cannabis para una quimioterapia, pero también está la fibromialgia, la artrosis, la artritis reumatoide, el asma, la diabetes. No, es que los usos son múltiples. Es decir, Sí, para muchas y en la enfermedades comunidad se está médica experimentando. hay receptividad frente a ese tema. Usted que Pues hay de investigó... todo. Sí. Yo entiendo, los toxicólogos, por ejemplo, es una especialidad bastante escéptica frente a todo, pero especialmente frente al uso cannabis. medicinal del cannabis. Pero yo creo que hay médicos también bioenergéticos que están experimentando con cannabis y recomendando incorporar dentro de tratamientos tradicionales para el cáncer, por ejemplo, incorporar progresivamente también usar el cannabis para ver cómo se va sintiendo la persona, cómo le sirve para dormir mejor, para recuperar el apetito, para no sentir dolor. Pero repito, eso es un caso por caso, hay que hacerlo, porque no hay un producto estándar de cannabis que le sirva a todo el mundo para una cosa. No es como un Dolex que uno compra en la droguería y sabe que le quita el dolor de cabeza o que le ayuda a dormir. Y que su EPS se lo manda Exacto, cada persona indiscriminadamente, reacciona además. distinto. Entonces, con cada persona hay que buscar qué le funciona en la mezcla de componentes. El tema de la investigación, que sin lugar a dudas es clave, pero vamos a ver, señor Talero, ¿qué está pasando hoy en la realidad con esa gran cantidad de empresas, de multinacionales que están en Colombia? ¿Qué tanto están haciendo hoy en el país? Porque muchas de ellas se quejan, senador Galán, de que hay muchas trabas. El propio viceministro de Salud, Iván González, reconocía que al ministerio le ha costado ir al ritmo de lo que va la industria, pero que vienen trabajando en un plan de choque para hacerle frente, porque hay muchos, precisamente, enfoques abiertos y al ministerio le está costando. Pero ¿qué tanto está pasando en este momento con la industria, con esta agroindustria en Colombia? Bueno, ciertamente, digamos que es muy complejo porque tenemos, por una parte, una agroindustria que está desarrollando unos cultivos y que tiene todas las condiciones propias de un proyecto y un plan de cultivo para sacar un producto de calidad. Digamos, por decirlo de alguna manera, estamos en una industria equivalente a la palma de aceite, entonces ese es un negocio en sí mismo. Pero estas empresas son simultáneamente o enfrentan simultáneamente varios retos, como tú lo anotabas y como muy bien lo dice el senador, que es el tema de investigación y de desarrollo de las aplicaciones y usos del cannabis. Una empresa puede optar por un plan, un modelo de negocio en el que va a producir un CBD, sobre todo porque al ser el componente no psicoactivo es el que menos restricciones tiene. Y yo estoy viendo este tema del psicoactivo y el no psicoactivo, porque es bueno saber esa diferencia. lo mencionábamos. Uno siempre asocia a que es psicoactiva toda la marihuana, pero aparentemente no. Rápidamente, la flor de cannabis tiene una serie de moléculas y una serie de componentes y partículas donde puede haber de 100 a 200 distintas componentes. Cuando tú haces la extracción, normalmente hay dos moléculas prevalentes, las dos más frecuentes, pero hay otras, que son el CBD, el THC, también está el CBG, el CBN y cientos de
de partículas adicionales. Básicamente lo que determina que una planta de cannabis sea psicoactiva o no psicoactiva es la presencia del THC, tetrahidrocannabinol, que es el componente psicoactivo, es decir, el de la traba, ¿sí? el que genera efectos psicotrópicos. En Colombia, en la legislación, tal como quedó, a mi modo de ver, con muy buen criterio, es que hasta el 1%, si tú tienes una extracción y de esa extracción tienes una presencia inferior al 1% de THC, se considera que ese compuesto no es psicoactivo. Es decir, no tiene la regulación propia del componente psicoactivo. Si por el contrario la presencia de esta molécula es superior al 1%, estamos frente a un producto psicoactivo que se comporta y debe tener los controles necesarios a una sustancia son psicoactiva. una regulación distinta. Mucho más exigente. Para cultivarlo, antes de empezar a cultivarlo, tienes que pedirle un cupo al Fondo Nacional de Estupefacientes. Después de que lo cultivas, tienes que pedir un cupo de extracción para poderlo procesar y sacar los aceites. Al psicoactivo. Mientras que el CBD, por no ser psicoactivo, digamos que es un poco más, está exento de tantos pasos, pero sigue atado a los temas de calidad en la manufactura. Sí. ¿Ese es el que sirve para fines cosméticos? Para todo. Sí, el CBD, por ejemplo, las goticas de CBD es lo que normalmente la gente se toma para dormir. Porque sí, el CBD tiene un efecto por ejemplo, el mucho CBD más... también lo usan para los niños con epilepsia. Sí. Porque el CBD les ayuda a controlar los ataques de epilepsia, pero no tiene el efecto psicoactivo que un padre de familia no quiere que tenga en su hijo. Y lo interesante es que un árbol de cáñamo, que es el que tiene CBD y no es psicoactivo, y un árbol de cannabis con psicoactivo, a simple vista es muy difícil diferenciar cuál es cuál. Y el uso también, como decía Andrés, es totalmente distinto. Por ejemplo, el cáñamo lo cortan, usan la fibra, que es una de las fibras más resistentes que produce la naturaleza para producir ropa, papel, batidos de proteína de los deportistas, que ahora está tan de moda, también lo usan para ese tipo de cosas, y extraen de la flor el CBD, que también es el componente medicinal, pero no psicoactivo. Sí, ¿por qué no han podido hacer la primera exportación? Es una pregunta, es decir, hay empresas instaladas, multinacionales, la mayoría de ellas canadienses, además, invirtiendo en cultivos, invirtiendo en tecnología, invirtiendo en investigación a las afueras de Bogotá, en el departamento de Cundinamarca, en otras regiones del país, pero la pregunta es, ¿cuándo se hace la primera exportación? Andrés, usted que es empresario de este sector, ¿por qué no se ha podido hacer la primera exportación? ¿Y cuándo aspiran a hacerla? Porque esta inversión que ustedes están realizando en Colombia pues debe tener una finalidad. El consumo interno se autorizó, Erika, recientemente por parte de la Junta de Estupefacientes, un consumo interno de 1,2 toneladas, que para muchos es una cifra baja en comparación con lo que se autoriza en otros países, pero la exportación... Rápidamente, en el tema del consumo interno, para usos terapéuticos y medicinales, no olvidándonos o dejando al lado por el momento los cosméticos o los dermocosméticos y otro tipo de aplicaciones, lo que hoy en día se puede hacer es la fórmula magistral. La fórmula magistral que está en la legislación colombiana y que, digamos, tiene larga trayectoria, es la preparación farmacéutica individualizada en la que un médico con conocimiento hace, por decir algo, un cóctel, como decía Juan Manuel ahora al respecto, sobre la medida de cada paciente. Luego no se puede hacer masivamente, usted no puede hacer la misma para 1000 personas, sino que está diseñada y elaborada con base en la edad, el sexo, el peso, las condiciones clínicas de cada paciente. La fórmula magistral es el vehículo a través del cual le va a llegar el cannabis medicinal a los pacientes en Colombia. Nuestra empresa, La Santa, viene trabajando en esto ya hace varios meses a nivel de prueba. ¿Y por qué solo a nivel de prueba? Porque hasta el momento no hay ningún cultivo comercial que ya haya tenido extracciones para ninguna de las empresas. Apenas las primeras están llegando a esa etapa. Y le aclaro rápidamente a la audiencia, el cannabis era ilegal, la semilla de cannabis era ilegal. Para que usted pueda hacer un cultivo de maíz, de plátano, de yuca, usted tiene que tener una semilla legal que tiene que registrar, que tiene que estar en el registro de cultivares del país. Entonces, lo primero que tuvieron que hacer todas estas empresas que han hecho inversiones era hacer
un reporte de una fuente semillera que era el acopio de semillas ilegales que todo el mundo tenía, era casi como no pregunte, no cuente, reporte las semillas e inicie unas pruebas de evaluación agronómica, que son unos cultivos, digamos, de control estadístico para poder establecer el perfil de cada cultivar. En este momento el ICA ya tiene a 7 compañías, entre ellas la nuestra, con semilla registrada. Quiere decir que para poder hacer un cultivo comercial, tú tienes que tener, solo 7 compañías hoy están en condiciones de iniciar un cultivo comercial. Primera respuesta. Entonces, el tema es el tiempo para cumplir lo que estaba establecido en la ley. Los tiempos no eran tan sencillos como pensaron algunos de los inversionistas extranjeros que trajeron capital y pensaron que la cosa era un poquito más sencilla. Ha habido más demoras, se han demorado los planes de, digamos, de desarrollo de los negocios por dificultades en la tramitomanía, pero también porque había unos pasos que nadie contempló. Y la exportación no ha sido posible porque... Es porque en este momento no hay nada. Ahora, ¿qué es lo que no va a hacer o va a dificultar la exportación? Fundamentalmente la calidad. Porque usted tiene que tener el producto de la extracción certificada, es decir, auditada, bajo buenas prácticas de manufactura. Pero en este momento el único mercado posible hoy en día es Europa. Europa exige la certificación EU. Como es una materia prima, no es objeto de certificación del INVIMA. En consecuencia, estas empresas, todos sus procesos y sus plantas de extracción, las van a tener que certificar dentro de los protocolos de operacionales y de trazabilidad, trayendo auditores europeos para que validen que todos los pasos y la manera como esta empresa hace su producto cumple con la normativa europea. ¿Y eso cuánto tiempo más puede demorar? Para que tú puedas traer al auditor, tú tienes que tener los procesos activos. Luego, claramente, necesitas tener varios meses de actividad real para que te validen los procesos. Yo estimo que algunas empresas, las que están más avanzadas, de golpe a finales de este año van a estar en condiciones, muy probablemente en el primer trimestre del año entrante, se podrán dar desde el punto de vista de tener las condiciones de calidad para hacerlo. Ahora, ¿qué viene? ¿Cómo se comportan los mercados a los que se va a exportar? El CBD va a ser mucho más fácil porque no tiene la restricción de ser psicoactivo. Va a haber más posibilidad de que haya compañías extranjeras, farmacéuticas, interesadas en comprar esa materia prima. Esa es una apuesta de valor, exportar materia prima. Muchas empresas, como lo anotaba el senador, han buscado, paralelamente a esa posibilidad de exportar materia prima, crear una apuesta de valor agregado, y de valor agregado de conocimiento y know-how en Colombia, con los médicos colombianos, con la investigación colombiana. En la ley nosotros fuimos muy cuidadosos de prohibir la exportación de flor, porque eso es volver a Colombia una maquila de marihuana. Exacto. Y no queremos eso. O sea, nosotros no queremos romper con esa mala tradición de Colombia de exportar materias primas sin valor agregado, sin transferencia de tecnología. Dijimos, no señores, ustedes están interesados en producir cannabis en Colombia, vengan, hagan transferencia de tecnología, inviertan en investigación científica y exporten el producto terminado. Correcto. O el extracto ya fabricado. ¿Y eso está pasando? Sí, sí, el extracto. Eso está pasando. Pero cuando yo me refiero a materia prima, aclaro, no es la flor. Es el extracto, es decir, el aceite concentrado que se vuelve una materia prima para que el que va a desarrollar un producto farmacéutico con eso. Pero hay inspección, hay vigilancia, hay control de que efectivamente en la ley eso está, se esté en la llevando ley a cabo. está, y le debo decir con sorpresa que desafortunadamente para el gobierno, de golpe por falta de recursos o de falta de comprensión, no están haciendo esa inspección. Y yo honestamente creo que con la gran cantidad de licencias que se han otorgado y ya desde adentro, conociendo el esfuerzo enorme que implica desarrollar este modelo de negocio, pero sobre todo cumplir estricta y juiciosamente con todos los requisitos, que debería haber mucho más control para evitar que bajo la sombrilla del negocio legítimo surjan operaciones que no le van a garantizar al paciente la calidad de producto que requiere. Básicamente, yo no quisiera que el día que te tomes una gota, de golpe esa gota tenga mercurio, o tenga plomo, o tenga insecticidas. Es que se cierra esa puerta. Porque lo que hoy consigue la gente en la calle, que es todavía todo ilegal, les aclaro, todo lo que usted ve hoy en la calle, así sea el almacencito muy bien puesto, todo eso es producto ilegal, porque no tiene una materia prima, no tiene licencia. No tiene licencia, no tiene permisos y no tiene
validaciones y controles de ninguna Pero especie. ¿Qué falta hacer, doctor Galán? Una anotación cortica Sí. que la hablábamos fuera de micrófono sobre la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. la famosa FIJA, sí, IGIFE, que es absurdo que le fijen una limitación al consumo de un medicamento a un país, al 4%. ¿Cómo es que la JIFE entonces no fija unos límites al consumo y fabricación de opioides en Estados Unidos que están causando 70.000 muertos al año y sí nos imponen una restricción del 4% al consumo de un medicamento como es el cannabis medicinal? Eso yo creo que es absurdo Pero eso se va a caer solo. y varios países ya están cuestionando, digamos, a la JIFE en ese sentido. Para cerrar, que se nos acabó el tiempo, senador Galán, ¿qué hace falta en Colombia? Usted que fue el abanderado, la persona que promovió esta ley para la cannabis medicinal, ¿qué hace falta? 3 años después de expedir la ley. Bueno, Mensaje para el gobierno, pero también mensaje para los productores, doctor Galán. Hace falta muchas cosas. Desde el punto de vista de las empresas, dejar esa tonta competencia de quién hace qué primero y ponerse a trabajar juntos en cosas que los van a beneficiar y los van a preparar para que Colombia no pierda esta oportunidad. En relación a la investigación científica, trabajar con los médicos, haciendo los protocolos, buscando experimentar con los pacientes, con una certificación de que esa investigación sea la adecuada, que cumpla con los estándares internacionales, y también el rastreo y la trazabilidad, o sea, el track and trace desde la semilla hasta el paciente, para que se puedan mostrar esas buenas prácticas de manufactura y podamos pensar en entrar a los mercados europeos y nos preparemos cuando exista la ley federal de Estados Unidos, que creo que estamos cada vez más cerca de que esa ley federal se dé en Estados Unidos. Para que se pueda exportar hacia los Estados Unidos. Para que se pueda exportar hacia los Estados Unidos. Ya hay apoyo bipartidista, no solamente de los demócratas, sino de republicanos. Es una sustancia además que permite reemplazar varios opioides y el uso de opioides para controlar el dolor Una epidemia. sin Frente a la causar la epidemia. muerte y claro. sin causar efectos secundarios. Entonces yo diría que esos son los retos y también destinar más recursos a lo que decía Andrés, de la inspección, vigilancia, control, evaluación y premiar a las empresas que hacen bien las cosas, que tienen responsabilidad social empresarial, hacer puentes para que poblaciones que han estado en la ilegalidad hagan tránsito a la legalidad. Por ejemplo, las poblaciones afros, latinas, que en Estados Unidos han sido tan perseguidas y encarceladas por consumir o usar estupefacientes, hoy en día en estados como California hay discriminación positiva para ayudarles a esas comunidades a salir de la ilegalidad y entrar a la legalidad. Por ejemplo, si una persona afro en California solicita una licencia, automáticamente lo ponen en el primer lugar para evaluar su licencia y aprobársela. Esas son medidas que facilitan también que, por ejemplo, la región del Cauca, con tantos cultivos de marihuana, donde hay un acervo de conocimiento ancestral que nadie ha estudiado en una universidad cómo se cultiva o esto, pero ellos saben la planta porque la han manejado durante muchas generaciones, ese saber se ha transmitido. Todo eso también hay que recuperarlo y aprovecharlo, claro. Sí. Bueno, pues ahí está un tema del que poco, Erika, se habla en el país, pero que es una industria que promete, según los estudios que se conocen sobre las proyecciones que podría llegar a tener la cannabis medicinal, no solo en Colombia, sino en el mundo, 3 años después de la expedición de la ley 1787, conocida como la ley Galán, que le dio vía libre a el cannabis medicinal en nuestro país. Pero no es tan fácil. Andrés Talero, que tomó atenta nota de lo que decía el doctor Galán en torno a esas trabas, en el mejor sentido, que muchas veces se imponen por parte del marco regulatorio y de la misma, a veces, incapacidad del gobierno como para seguir avanzando, pues evidentemente lo sabe muy bien. Hay que trabajar en muchos frentes, pero sobre todo hay que entender que esto no es un negocio que de la noche a la mañana va a producir dinero a manos llenas. Mucha gente pensaba que era así, que era muy sencillo. No es soplar y hacer botella. Y realmente esta es una industria en la que se ha invertido mucho dinero, pero que claramente va a paso lento porque requiere una serie de requerimientos, de exigencias en aras de la calidad. Pero Es que estamos genera hablando mucho de la empleo. vida. Que De genera la empleo, vida de Estamos las hablando personas. entre 20.000 y 30.000 empleos este ya, momento. que está generando en Estados Unidos alrededor de 300.000 empleos. Genera la industria del cannabis. Andrés, se nos acabó el tiempo para cerrar. Rápidamente, lo primero es, y es un reconocimiento a Juan Manuel Galán y al ministro Gaviria y a las personas que digamos que le apostaron a esto, es que claramente esa legislación es una oportunidad para Colombia.
el marco regulatorio, es decir, como quedó la ley colombiana y cómo se desarrolló, con algunos lunares y errores por corregir, es vanguardista, está bien concebido, está bien planteado. De hecho, ha sido usado como modelo por otros países. Perú está próximo a entrar. Y el mensaje es que es una oportunidad para Colombia, pero es una ventana de oportunidad que si Colombia no aprovecha, la va a perder. Los peruanos, ellos sí saben de agricultura con buenas prácticas, tienen una experiencia. Y Perú puede rápidamente sustituir a Colombia en un mercado que tiene todo este potencial. Luego, aceptando, digamos, el jalón de orejas del ex senador a todas las empresas y concentrándonos necesitamos apoyo del gobierno para que toda la parte de trámite y de gestión y de relación con el gobierno para las consultas y las actividades fluya, que el gobierno comprenda que tiene otros retos y otras iniciativas el presidente totalmente respetables, pero que tiene mucho más cerca resultados en exportación y generación de empleo con este marco regulatorio que ya está aquí, ya está presente, ya está en inversión, que desarrollando, por ejemplo, la estrategia de la economía naranja. ¿Sí? Está muy bien, pero tiene que aprovechar y tiene que tomar el toro por los cuernos y comprender que esto, a la velocidad que se desarrollan las tecnologías, a la velocidad que se mueven los mercados, si Colombia deja pasar este cuarto de hora, estamos perdiendo la oportunidad no solamente de ser unos grandes productores de la mata, del extracto y del aceite, sino de la creación de valor, la creación de conocimiento. Nuestros médicos colombianos son perfectamente reconocidos en todas partes del mundo. Usted llega a los hospitales de Canadá y de Estados Unidos y el director de trasplantes es un colombiano. Es decir, nosotros tenemos todo el conocimiento y la capacidad y el talento humano para hacer de Colombia un centro donde no solamente estamos produciendo el aceite y el extracto, sino que vamos a elaborar los medicamentos, los protocolos y las patentes que en el futuro van a llevar alivio a miles de personas en todo el mundo. Andrés, muchas gracias por estar esta noche. A ustedes muchas gracias. En Opina Bogotá, como siempre. Muchas gracias. Senador Juan Manuel Galán, gracias por estar con nosotros haciendo un balance de esta ley y de estos decretos, de este decreto que ha sacado el gobierno, que lo sacó en el 2017 para regular el consumo de la cannabis medicinal en nuestro país. Erika Futalvo, se nos acabó el tiempo. Sí, señor, impuestos y empleo es lo que genera esta industria. Luces y sombras las tendrá, sin duda, pero hay que meterle el diente. Así la economía naranja, a veces uno dice que no arranca. Bueno, esta es la economía verde. La economía a ver verde. si esta sí funciona. Hay que hablar de estos temas. A todos ustedes, muchas gracias por estar como siempre en sintonía de Opina Bogotá. Sigan con toda la programación de Canal Capital y los esperamos como siempre, 8:30 de la noche, en este espacio donde conversamos los temas que le interesan a la sociedad y al país. Muy buenas noches.